ustedes. Gracias por acompañarnos presencialmente y a quienes nos siguen pacientemente a través de las redes sociales. Mi nombre es Juan Martín Pérez García, soy director ejecutivo de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Le pediría si se presenta, por favor? Sí, claro, buenos días. Mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos y Noel Cuevas Mejía, un tesista asesinado el día 26 de octubre del 2011. Gracias. Por favor. Cuauhtémoc Rueda Luna, de Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Itzel Chaca, defensora de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, las y los periodistas que de manera presencial están acá. Vamos a presentarles un documento que un número importante de organizaciones, personas, defensoras de derechos humanos y algunas personalidades hemos, elaborado en estos días para volver a insistir sobre la urgencia de que el proceso de designación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal sea ajeno a intereses de los partidos políticos y sí buscando y respetando la autonomía de este órgano público autónomo. Nos vamos a permitir hacer una lectura del texto, se los vamos a compartir y también estará, por supuesto, en las redes sociales para su disposición. Entonces, ¿quieres empezar, Cuauhtémoc? Sí. Bien, a las diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los partidos políticos con representación en la misma Asamblea Legislativa, a la opinión pública, a la ciudadanía en general, CDHDF Autónoma, queremos una designación por evaluación. Ciudad de México, a 5 de noviembre del año 2017. Se ha informado que el próximo lunes 6 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa reanudará sus trabajos para dictaminar sobre la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto sucederá en el contexto de fuertes presiones políticas ajenas a una verdadera designación por evaluación, tan importante para el fortalecimiento de este órgano público autónomo. En 2013 se priorizó el interés de los grupos políticos en la designación de la doctora Perla Gómez sobre el interés ciudadano, lo que ocasionó diversas impugnaciones. Y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, la anterior presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Dinora Pizano, decidió reservar la información de la elección, dejando un proceso opaco y carente de legitimidad. Por lo que es trascendental para dotar de legitimidad de orden, de origen y transparencia al proceso, que este cuerpo legislativo incorpore en el dictamen el instrumento de evaluación de las y los 12 aspirantes y que el perfil resultante sea el idóneo de acuerdo con estos parámetros, es decir, esté motivado y fundamentado para la ciudadanía. Saludamos que... Sí. Sí, continúo. Perdón, estamos aquí en pedacitos. Bueno, saludamos que la actual presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa haya dado un primer paso en la designación a través de la evaluación, al decidir junto con los integrantes de esta comisión trabajar sobre puntajes para poder ponderar la independencia, la capacidad, el vínculo con sociedad civil, la experiencia en derechos humanos, entre otros elementos. Esto sin duda nos parece importante, representaría un importante avance en las designaciones, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Pero particularmente la Ciudad de México requiere de una institución de derechos humanos vigorosa que le permita hacer frente a las importantes transformaciones que se avecinan a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución de la Ciudad de México, derivando en un amplio reconocimiento de los derechos humanos que daría necesidad a una nueva institucionalidad articulada en torno al sistema integral de derechos humanos y que hace necesario actualizar la manera en la que ahora opera tanto la investigación como las quejas que se presentan sobre presuntas violaciones a derechos humanos en esta ciudad. Estas realidades solo pueden lograrse a través de una persona cuyo perfil sea independiente de los diversos grupos políticos, autónoma respecto a los poderes públicos, con planteamientos claros sobre la no selectividad de trato en la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal, con conocimiento, probidad y experiencia en materia de derechos humanos, a fin de consolidar las condiciones apropiadas para defender, garantizar y promover los derechos humanos en la capital del país.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, al realizar un proceso de designación público con participación ciudadana y transparencia, debe garantizar que esta última etapa de este proceso, que ya está en puerta, mañana están citados, pueda tener la máxima publicidad y transparencia. Voy a pasarle a mi colega, ya está, Itzel, ¿verdad? Sí, podemos empezar las personalidades y las organizaciones. Bueno, quienes están firmando este documento, de algunas personalidades está Lidia Cacho Ribeiro, Juan Villoro, Alejandro Sanz, Cate de Arteguis, Tatiana Cloutier, Regina Orozco, María de Lourdes Mejía Aguilar, que ahora nos acompaña, además de 100 defensoras y defensoras de derechos humanos que ahorita ustedes pueden ver, y entre las organizaciones también que están acompañando esta demanda a la Asamblea Legislativa está la Unión de Pochtecas de México, el Centro Aztlán, Asociación Multidisciplinaria de Archivos y Bibliotecas, Justicia Pro Persona, Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, Centro Antonio Montesinos, Colectivo Hombres 2X, CIEDIS, Justicia, Género y Ciudadanía Estratégica, Grupo Amor, Colonia Obrera Adriana Azucena, Arquimetría Social, Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, Secretariado Social Mexicano, Observatorio Eclesial, Arquimetría Social, Alianza para la Defensa de los Derechos y la Salud, Red de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, Proyecto 2120, Académicas en Acción Crítica, Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Unión Popular Valle Gómez, Colectivo AEPUS, Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, Que Sirvan, Redes Quinto Poder, Colectivo de Egresados de Derecho de la UACM, Academia de Derecho y Derechos Humanos de la UACM, Forjando Caminos, Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Disability Rights International, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Somos Valientes, Mujeres para la Transparencia, esta boca es mía, estas mujeres, CIAM Cancún, Fundación para el Debido Proceso, Evolución Mexicana, Grupo Amor, Colonia Roma, Conservación de Mamíferos Marinos de México, Comarino, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Grupo El Buen Guerrero, Frente Otomí Machey, Movimiento Nacional Otomí Zacatecas, Sixal México, Colectivo Nosotros, Letra S, SIDA Cultura y Vida Cotidiana, Delfines en Libertad, Grupo Ecologista del Mayar, Mujeres de Hierro, ADIVAC, Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo, Litiga OLE, Comenta, Diálogo de Saberes, Convergencia de Organismos Civiles, Quien Habla por Mí, Efecto Útil, Centro de Promoción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Acceder, El Caracol, Redil por los Derechos de la Infancia y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Y hay muchos motivos por los cuales hay que recordar. Exactamente hace un año fue anunciado que la doctora Perla Gómez era la persona elegida en aquel momento en un proceso opaco, lleno de irregularidades, y en este contexto se anunció y se señalaba que iba a ser algo inapropiado para la ciudad, y el resultado ahora es profundamente lamentable. Nos acompaña la mamá de Sinue, quien brevemente contará su caso y particularmente cómo la Comisión de Derechos Humanos, en lugar de proteger a las víctimas, se convierte en alguien que va en contra de quienes debería defender. Le escuchamos. Gracias. Sí, el caso de mi hijo tiene 6 años, lo asesinaron el 26 de octubre del 2011. Fue una ejecución extrajudicial, puesto que ahí estaba la policía cuando lo mataron. Sin embargo, pues he tenido todos estos años un proceso muy fuerte, tanto en la Procuraduría como en la Comisión de Derechos Humanos. Durante el 2016 empezamos a trabajar en mesas de trabajo para que sea la recomendación. Concluye el día 6 de octubre del 2016. Estas mesas se dice que se va a hacer la recomendación. Llega un proceso y cambian de visitadora. Está Yolanda Ramírez, después de 5 primeros visitadores. Cuando llega a manos de la doctora Perla, ella echa abajo esto, me dice que no va a haber recomendación, me amenazan de que si no concilio con la Procuraduría, cierran mi caso. Otra de las cuestiones que yo considero bastante graves es que desaparecieron documentos del sistema de computación pues, de la Comisión de Derechos Humanos, como las actas de todas las mesas de trabajo que tuvimos. Y bueno, todavía aparte de esto, he estado pues como madre, como ciudadana, como ser humano, al pendiente del proceso de elección,
Y hace poco la doctora Perla declara en la revista Proceso, de manera digital, hace la declaración que lo que yo busco es dinero. Dando con esto ella información, fue un apoyo de la DEBI, que se da a víctimas de casos graves, fue una ejecución extrajudicial, no lo han reclasificado así, y me criminaliza, me difama, además está dando datos que se supone que ella debiera proteger. Sin embargo, bueno, pues esta es la revictimización que siento de ella. Mandé un documento, ahorita les daría copia también, al diputado, el jefe de gobierno, el diputado Leonel Luna. Pues estoy esperando que me responda. También metí una queja en la Nacional en contra de la doctora Perla por haber dado mis datos y exponerme a que pueda ser víctima de más acoso, ¿no? Además he sido también víctima de golpes en las manifestaciones que he tenido por la lucha con mi hijo. He metido las quejas, está documentado en la Comisión de Derechos Humanos como en 2 ocasiones me golpearon. Bueno, otra que nos golpearon fue en la Asamblea Legislativa por ir a protestar y presentarme para protestar en contra de que se reelija esta señora. Fuimos golpeados nuevamente y bueno, todo esto, por lo menos las quejas están en la comisión de las veces que fui golpeada en el gobierno del Distrito Federal por ir a pedir una cita con Mancera. Pues no se hace nada, no se investiga y pues quédese con sus golpes. El doctor Mancera también declaró que el caso de mi hijo era de tipo pasional y de delitos contra la salud. Es una manera que tiene la Comisión de Derechos Humanos de contener a todas las víctimas, a todas las quejas que metemos para pues proteger al gobierno. Yo sí, mi solicitud sería como víctima, como madre, como ser humano, que esta señora no se reelija. No es posible que volvamos a tener una persona de esa calidad, ¿sí? Y sí pediría también a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que no haya una persona que nos venga a seguir sometiendo a las víctimas a más maltrato, a revictimizarnos, que no sean cómplices de esta elección y vuelvan a poner a una persona que esté acorde con con el gobierno o con los políticos para que nos sigan revictimizando. Gracias. Muchísimas gracias. Como saben ustedes, hace ya varias semanas presentamos las organizaciones que forman parte del Parlamento Abierto y en el marco del proceso de designación que Artículo 19 y Fundar han estado acompañando, una valoración sobre quienes no cubrían este perfil y ubicamos a 7 de las personas postulantes. Y aquí es muy importante aclarar, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con sus ímpetus o deseos, sino con los elementos que la propia convocatoria establece y que desde las organizaciones hemos compartido también a la propia Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. De tal manera que estamos llamando a que esta no sea una elección por presiones políticas, que no sea, como ocurrió hace 4 años, resultado de pactos como fueron documentados y denunciados en su momento, y que tenemos a 4 años de distancia los pésimos resultados. Se está manejando que si Perla no sería la persona elegida, que nos parece casi por sentido común que esto podría ser imposible, lo cual no hay que asombrarse si sucediera. Se habla de otros perfiles como Israel Mucio, el actual digamos el presidente comisionado del InfoDF, lo cual sería nuevamente más de lo mismo. O sea, nos parece que no se trata, como ya hemos tratado de explicar aquí en este espacio, que sea resultado de una elección digamos de intereses partidistas, sino realmente de personas que tienen la experiencia, que cubren todos los elementos y que van a ayudar realmente a que la Comisión de Derechos Humanos Federal pueda recuperar su autonomía para las y los ciudadanos. Pero en esta etapa, ¿cómo es que pudieran lograrlo? Porque ya el lunes se reúnen, el martes ya se sube al pleno e incluso ya hay un listado de una evaluación, no sé si ustedes ya han tenido acceso a ella, donde aparecen los mejor evaluados. Entonces ahí ustedes darían el visto bueno a, por ejemplo, los 3 que tienen el 98% o en qué medida pueden hacer que sea transparente ya en estas alturas. Yo creo que hay 3 cosas muy concretas, lo que acabamos de mencionar. Hemos señalado los 7 que no cubren. ¿Nos repite los números? Sí, por favor. Números tengo aquí a las manos, pero si lo podemos complementar. Lo más importante de lo
que Sí. mencionas de la lista, que las personas que salen más altas en ese puntaje que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa coinciden con, digamos, con los 5 que no están en esa lista, Así es. por ponerlo negro. Entonces nos parece un buen ejercicio de la Asamblea Legislativa, faltaría que lo hiciera público y que justamente la decisión que va a tomar mañana sea en función de estas personas que están más altas evaluadas. No podríamos esperar que Claro. se escogiera... Y segundo, muy importante, tienen que, y este es un poco el llamado, que tienen que mostrar el mecanismo de evaluación. Hace 4 años argumentó Dinora Pizano, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que sería una evaluación científica, usó ese concepto. Y anunciaron el nombramiento, pero ante la petición de los datos y cómo se calificó, hubo negativa. Y después se terminó, digamos, ella tropezando con sus propias mentiras, recordarán, diciendo que no estaba reservado, concluyó que sí estaba reservado con fecha 19 de noviembre, y esto, pues obviamente le perdió legitimidad, ya de por sí perdida ese proceso, y concluyó con algo negativo. Entonces, por eso es muy importante que la comisión ahora pueda presentar su evaluación públicamente para que permita que todas y todos estemos en la certeza de que lo hicieron bien. Y, perdón, ¿cuánto ibas a comentar? No. Tercer elemento central. Es muy importante destacar que lo que estamos buscando no es, este grupo organizacional, no estamos diciendo quién sí o quién, se está diciendo quién no, por lo que ya sabemos. La necesidad de que sea lo más transparente este proceso, y algo muy importante, tiene que tener legitimidad. Si este proceso carece de legitimidad, va a ser muy, muy difícil que de por sí ya la desaparecida Comisión de Derechos Humanos Federal en esta ciudad pueda remontar el rol tan importante que tiene. Lo que viene para esta ciudad es central. Y hemos estado también haciendo llamados y diálogos con los distintos partidos, particularmente con el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, para que no vayan a faltar a la coherencia. Si a nivel federal se están oponiendo al fiscal Carnal y han estado cuestionando las imposiciones de parte del gobierno federal, cuando son gobierno no pueden faltar a la coherencia y tener aquí un ombudsman carnal. Necesitamos en ese sentido que no sea una elección partidaria, sino una elección por evaluación. Destacar igualmente que cuando estamos hablando de la evaluación, además de que ya tienen una evaluación en la Asamblea Legislativa y que es el que saludamos en el comunicado, que se hizo público y que una diputada de la Comisión de Derechos Humanos está tratando de desconocer, pero saludamos ese ejercicio. Saludamos que haya un ejercicio en el sentido de establecer criterios técnicos, y quienes queden más altos en esos criterios tienen que ser los que finalmente sean, entre esos, las personas que sean posibles de que ocupen el cargo. Estamos en contra de que sea un simple acuerdo político. Por todo esto que hemos dicho, la consigna es designación por evaluación en el comunicado, y lo que queremos recordar básicamente, quiero hacer un poco de énfasis, son dos cosas las que son muy relevantes. Anteriormente hicimos referencia a 3 criterios desde sociedad civil, que es independencia de los poderes públicos y políticos, eliminar el trato selectivo en el trámite de las quejas, es decir, que no escojan qué casos sí le van a dar atención y qué no, cuál sí van a subir y cuál no, como sucedió con el caso de la señora Lourdes, que un día le dicen que sí y otro día le dicen que no. Queremos que eliminen ese tipo de trato. A todas las víctimas se les debe tratar por igual, porque todas las violaciones de derechos humanos deben ser reparadas, y también queremos simultáneamente que exista conocimiento y experiencia de quien esté al frente de la institución. Ese es el tercer criterio, y es muy relevante que exista esta trayectoria en materia de derechos humanos, porque viene, y eso es lo importante también, todo un escenario próximo que es necesario que tengan capacidad de operar quien esté al frente. La Constitución de la Ciudad de México, como quedó aprobada, incorpora muchos derechos, y también incorpora muchas instituciones que no existían y que son de derechos humanos, como son los juzgados tutelares, la Sala Constitucional, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la función que va a tener que tener el Consejo de Evaluación respecto de esto para la progresividad, y también sube a nivel constitucional el Sistema Integral de Derechos Humanos, recupera el Programa de Derechos Humanos, lo sube a nivel constitucional,
Todo esto no va a tener una suficiente capacidad operativa si quien está al frente de la Comisión de Derechos Humanos no tiene capacidad de realizar propuestas, de ayudar a que sea acorde a derechos humanos, porque van a terminar decidiendo de nueva cuenta por puros acuerdos, por pura repartición de espacios, y no van a haber alguien al frente en la ciudad que tenga la capacidad de poner el énfasis donde hay que ponerlo. Entonces, el problema de tener a alguien que no tenga el perfil suficiente no solo va a afectar a la comisión, no solo va a afectar a las víctimas que necesitan reparación del daño, sino que va a terminar afectando a toda la ciudad en el próximo diseño de las instituciones, y también va a terminar afectando en términos genéricos la posibilidad de reconocer y de proteger todos los derechos que están siendo reconocidos en la Constitución. ¿Qué opinión les merece que estén en fecha límite? O sea, porque algo de lo que incluso los mismos candidatos ocupan la comisión dicen es que se ha retrasado mucho precisamente porque las organizaciones civiles pues no han estado como que muy de acuerdo en cómo se ha llevado el proceso. ¿Ustedes cómo ven ¿Lo ven como un retraso? ¿Lo ven como que estuvo bien dejarlo en la fecha límite por este tipo de acuerdos? Hay un problema. Ellos dicen es que no se ha generado el consenso, pero el consenso para ellos no es escoger a los mejores. Para eso hacen un listado con criterios técnicos objetivos y califican. Se sientan en una mesa y hacen una decisión con base en criterios objetivos. Eso fue lo que se filtró, y eso es a lo que reaccionó la diputada Peralta en concreto, diciendo no estamos de acuerdo, ¿no? Porque para ellos el consenso es quién tiene más capacidad de poder poner a alguien, quién es el cuate o el compañero o compañera, ¿no? Entonces su consenso es cómo colocar a alguien de acuerdo a sus posibilidades de imponer a alguien. Nosotros no queremos eso. Sí, yo creo que hay que complementaría, o sea, precisamente el retraso en el nombramiento es un indicador de la disputa interna al interior de la Asamblea Legislativa con las presiones, y por eso insistimos, hay fuertes presiones de las autoridades de la Ciudad de México, y por eso hemos también insistido en una carta abierta hace unos días, un llamado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que explícitamente deje claro que ni él ni su gabinete se van a meter en este proceso. Hasta ahora no lo ha hecho público, no lo ha hecho explícito. Si ustedes tienen ocasión de preguntárselo en la próxima reunión que tengan con él, sería muy bueno, porque es muy preocupante que el jefe de gobierno, que hace 4 años su equipo de asesores se equivocó y impusieron a Perla, no pueda tener dimensión del grave daño que representaría ahora en esta última etapa. Hay que recordar a Mancera que este milagrito se le va a ir colgando en sus suspiraciones presidenciales, y por eso también el llamado al Frente Ciudadano por México. No pueden estar votando bajo acuerdos y pactos partidarios, y entonces este proceso de retardo da cuenta precisamente de las presiones que ha tenido esta comisión para afrontar. Nos parece por eso muy importante saludar que la presidencia, a cargo de Luciano Jimeno, haya considerado sí evaluar por puntajes con algunos elementos, más allá del documento que conocimos, que por supuesto habrá seguramente otros ejercicios, pero ya nos da un buen indicador de que sí hay un elemento de solidez en el proceso. Lo que estamos pidiendo es que al concluir esa decisión sea pública y sea transparente para todas y todos los que hemos estado implicados en este proceso, y que no sea una decisión en lo oscuro. En caso de que en el listado final o en la terna no estén los mejor evaluados, ¿qué acciones tomarían ustedes? Porque se habla, por ejemplo, de Mucio, que no tiene más del 60%. 58 puntos. Exactamente, pero se habla, por ejemplo, de Hilda Telles, que tiene un buen puntaje. ¿Ustedes qué harían? O sea, si aparece de repente la misma Perla o Mucio u otro. Bueno, obviamente hay muchos recursos. Me imagino que hay que ubicar los distintos actores. Las propias personas que postularon tienen la posibilidad de presentar amparos, y como saben ustedes no tienen generalmente buen puerto, pero que permiten explorar un poco escenarios. Las organizaciones, lo que hemos hecho, como fue en el caso de Perla, también fue presentar amparos, hacer denuncias, y algo que no pueden perder de vista Mancera, Leonel Luna y todos los demás que están ahí operando, Serrano mismo que sigue tras bambalinas operando, es que las organizaciones no podemos tener todos los recursos que tiene el gobierno de la ciudad, no tenemos todo el control político y territorial que ellos tienen o detentan, pero sí podemos otorgar legitimidad o invalidar el carácter ético y moral de un órgano como este. Entonces el ejemplo está con Perla,
Perla se quedó sola e intencionalmente quedó aislada, de tal manera que la afectación a esta ciudad ha sido mayúscula. Creo de verdad que el jefe de gobierno tiene que entender que quien va a pagar el costo político de esto es él. No lo va a pagar Serrano, no lo va a pagar Leonel Luna, no lo va a pagar nadie en su gabinete, sino Miguel Ángel Mancera. Y creo que está a tiempo todavía de decidir no meter las manos, y si alguien de su equipo lo ha hecho, sacarlas y dejar que esto sea una designación por evaluación. ¿Quiénes son los mejores perfiles y qué nombre esperarían ustedes que se debe conocer el martes? Las organizaciones hemos decidido no pronunciarnos por un nombre en específico. Nos parece que cualquiera de los 5 que han sido evaluados, ¿cuáles son? Con los factores está sin orden de prelación, está Nayeli Ramírez, Silva Telles, Juan Carlos Arjona, Luis Vaquero, Forcada. Cualquiera de ellos 5 podría hacer un buen trabajo, cubren los 3 elementos que la convocatoria plantea, que las organizaciones hemos estado también evaluando. Les vamos a compartir también a ustedes un documento que presentamos en agosto pasado a la Comisión de Derechos de la Asamblea Legislativa, con varios de los indicadores que se pueden evaluar y el sustento en tratados internacionales o nuestra propia ley local. Y eso va a permitir que, digamos, cualquier persona que haga esta evaluación puede llegar a la misma conclusión. Es obvio que Perla no cubre los mínimos, o sea, ya por sentido común. Es obvio que personas como Muncio o Armando, que son actuales funcionarios en la ciudad, han fallado a la fibra ética al estar postulándose un cargo siendo actualmente funcionarios. Eso es un tema ético que ya hace cuestionar, digamos, el uso de las instituciones. Ese tipo de elementos son los que se tienen que ponderar, y nuevamente la designación tiene que ser por evaluación. Estamos pidiendo que se transparente el resultado y que pues se proteja la autonomía de este órgano público autónomo y que no quede repartida en intercambio de fichas entre los partidos políticos. Existe una costumbre de estas, en particular de esta legislatura en la Asamblea, que cuando no hay un consenso más o menos sostenido de parte de los grupos parlamentarios, retiran de las sesiones los temas o las propuestas o los dictámenes. Existe la posibilidad en este caso, sabemos que legalmente tienen hasta el jueves para designar a la presidenta, y en caso de que lo retiraran, ¿qué mensaje le daría a estas organizaciones? De hecho, ya se les acabó el plazo. Hoy ya no está Perla al frente, tendría que estar Yolanda Ramírez. Finalmente, de último momento, Perla decidió cambiar a Yolanda, puso a Gabriel Santiago. Salió de funciones porque se le acabó el periodo, perdón. Entonces, ya se les acabó el periodo. Ahorita ya están caminando sobre un adicional. Lo que ha sucedido es precisamente que ya tendrían que haber tenido la decisión, y se ha parado precisamente por eso, porque ellos dicen es que no tenemos el consenso. ¿Qué significa eso en concreto? Si la Comisión de Derechos Humanos emite un dictamen con evaluación y lo envía al Pleno de la Asamblea Legislativa, y entonces alguno de los grupos mayoritarios dice yo no acompaño eso, como el requisito es que vaya 2/3 partes, digamos, implícitamente queda vetado. Y entonces el dictamen lo van a tener que regresar. Por eso dicen tenemos que hacer un consenso para que no nos vayan a vetar. Esa es la preocupación desde la Comisión de Derechos Humanos. Precisamente eso ha sido el problema que ha retrasado. No son las organizaciones de derechos humanos las que han retrasado, son ellos porque quieren imponer a alguien. Y nosotros lo que estamos diciendo es no pueden imponer a alguien, tienen que dejar que la ciudad tenga a la mejor persona al frente. Lo que necesitamos es a la mejor persona al frente, no a quien ustedes quieran, que sea su amistad o quien nos va a proteger, ¿no? Entonces, no son las organizaciones, son ellos que quieren imponer a alguien. Lo que queremos evitar es que se imponga a alguien. Luciano decía que precisamente en este tema de la evaluación había también diferendos con respecto al puntaje que se le daba a cada uno de los aspectos a evaluar. Digamos, el currículum 3 puntos y así, que eso también había sido otra parte. ¿Podría también ser sorpresivo que de repente de la primera lista que salió cambien los parámetros, digamos, de evaluación y se reasignen nuevos puntajes y allí precisamente suba alguna de las personas que ustedes no consideran aptas? Va a ser difícil que puedan sustentar por cualquier criterio. Pensemos currículum. Cualquiera de las 7 personas que consideramos que de acuerdo a los criterios no cubre, no pasan, o sea, solo por currículum no alcanzan a cubrir por experiencia.
Si pensáramos, por ejemplo, por nivel de autonomía, también varios automáticamente quedan fuera por sus vínculos partidarios bastante documentados. Si pensáramos por, digamos, esta lógica de capacidad o probidad, también muchos quedan en desventaja. Entonces va a ser muy difícil realmente que puedan hacer un arreglo amañado con las evaluaciones. Y por ello, muy importante, les vamos a compartir para que vean, porque ya hay criterios internacionales en la materia. O sea, ni siquiera es que estén necesitando inventar el agua hervida. O sea, no es un proceso de selección cualquiera, es un proceso que ya tiene mucho camino andado. La articulación de asignaciones que integra el artículo 19 de Fundar le han aportado también mucho a la comisión a través del presidente de esta comisión, Luciano Jimeno. Se han reunido varias veces, le han aportado insumos, porque designaciones ha acompañado otros procesos de designación a nivel federal en otros estados, entonces hay mucho camino andado. Creo que si intentaran una lógica de ese tipo, pues no solamente Jimeno tristemente volverá a ser ahora la Dinora Pizano de este año, o de esta época, esperemos que no sea así, sino que volverían a afectar gravemente a esta ciudad. Esta ciudad ya no soporta más la falta de contrapesos. Lo que estamos viendo en toda la ciudad es que el jefe de gobierno se rodeó de sirenas que le decían que todo estaba bien, que todo está fantástico, y entonces sigue con la fantasía de que no hay crimen organizado en la Ciudad de México. Pero es el único que sigue pensando eso, porque su coro de sirena le sigue diciendo lo mismo. Tláhuac, Iztapalapa, entonces fueron como pesadillas que tuvieron una noche. Ese tipo de ejemplos tan crudos, tan concretos, dan cuenta de la necesidad de contrapesos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal es un contrapeso constitucional, un contrapeso necesario en esta ciudad, y por ello, si no tiene autonomía, sirve de poco. Lo que estamos buscando es que quien llegue, como ha señalado Cuauhtémoc, sea la mejor persona, con una evaluación transparente y pública, que permita proteger esta autonomía y que no sea resultado del intercambio de fichas, de votos o de pactos en lo oscuro entre los partidos políticos. Ya le han hecho mucho daño los partidos políticos a este país, muchísimo daño. Como saben ustedes, en términos de América Latina, el Latinobarómetro sobre democracia da cuenta que los mexicanos y mexicanas somos los que menos confiamos en los partidos políticos. Y precisamente estos son los temas. No tendríamos por qué estar ustedes y nosotros un domingo llamando a los partidos políticos a no hacer pactos en lo oscuro para proteger qué cosas hay al interior, sino natural, una comisión se reúne sobre criterios transparentes, elige, lo presenta a la asamblea y se vota a la mejor persona. Eso sería lo normal, eso sería digamos, la normalidad democrática de cualquier país, lo que podría decir. Este retraso nos da cuenta de las fuertes presiones que tiene esta comisión, nos da cuenta que siguen aferrados en el gobierno de la ciudad a que deben poner a alguien a modo, y nos preocupa que el Frente Ciudadano por México, que integra el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, tengan doble discurso. Y a nivel federal luchen contra el fiscal carnal, pero en la Ciudad de México sí pacten un ombudsman carnal. No lo vamos a aceptar. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Juan Martín Pérez García, soy director ejecutivo de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. Y si nos vamos a presentar para decir. Sí, mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinue Cuevas Mejía, tesista asesinado el 26 de octubre del 2011. Gracias. Cuauhtémoc Rueda Luna, efecto útil, monitoreo de organismos públicos de derechos humanos. Itzel Chaca, defensora de derechos humanos. Y comentarles también que la gente va a tener que tener claro si cuando la institución no esté funcionando como está sucediendo en el caso de la señora Lourdes, sin funcionar, es responsabilidad de ellos. Porque ahora hay una oportunidad abierta para que se pueda revitalizar y hacer que funcione apropiadamente. Entonces es algo que van a tener que asumir, que toda la gente tenga claridad que cuando vayan a la comisión y no investiguen sus casos, es culpa de ellos. En caso de que no suceda eso, que no funcione, ¿ustedes nos darían la oportunidad de tener otra conferencia? Sí, claro, estaremos en comunicación con ustedes, y obviamente después del resultado, que esperamos sea favorable para esta ciudad, para la autonomía de la comisión, estaremos por supuesto saludando y felicitando una buena decisión, o en caso contrario, ojalá no ocurra en el realismo mágico mexicano, pues buscaremos otras acciones tanto a nivel nacional como internacional. Gracias. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Gracias a quienes nos acompañaron en línea a través de esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Gracias.